¿Has notado que las historias de la mayoría de las películas que vemos son bastante similares? Siempre comienzan con algún tipo de conflicto que se intensifica hasta llegar a un punto en el que no hay salida, y cuando todo parece perdido, alguien aparece para poner fin a la crisis y restablecer la normalidad. El primer libro de Reyes en la Biblia es muy similar a esos guiones de películas, con solo dos diferencias. La primera es que todo lo que se narra allí es real. Sucedió realmente en el pasado, y la segunda es que el gran villano de la historia sigue actuando hasta hoy, causando mucho mal a la humanidad. En el video de hoy hablaremos sobre una reina llamada Jezabel, que llevó a su marido a destruir la nación de Israel. También quiero hablar sobre su espíritu, una entidad demoníaca que circula por el mundo influenciando a las personas a tomar decisiones contrarias a la voluntad de Dios. En Apocalipsis capítulo 2 versículos 20-25, Jesús advirtió a los cristianos sobre el espíritu de Jezabel, que sigue engañando a muchas personas. Para entender el contexto de la historia del libro de 1 Reyes en el Antiguo Testamento, vamos a visualizarlo como una película. Comienza con David como rey de Israel, pero ya es anciano y está cerca de la muerte. Después de él, su hijo Salomón asume el trono. El reinado tenía todo para ser aún mejor y más próspero que el de su padre. Fue Salomón quien construyó el templo del Señor, pero termina tomando algunas decisiones equivocadas y las cosas empiezan a salir mal. Tan pronto como muere, la nación se divide en dos y la paz nunca vuelve a reinar como lo hacía en el pasado. La situación empeoró aún más cuando Acab llegó al trono. No es casualidad que la propia Biblia lo clasifique como el peor rey que jamás haya existido en Israel. Por peor que pudiera ser Acab, gran parte de la maldad que existió durante su gobierno se debió a su esposa Jezabel. Jezabel era hija de un rey de Fenicia, que estaba ubicada donde hoy se encuentra el Líbano y Siria. Fenicia era una nación idólatra y enemiga del pueblo de Dios, pero Acab se casó con la princesa de esa nación de todos modos, ya que quería tener más influencia en la región, convirtiendo a esa mujer en reina en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Jezabel adoraba a un dios llamado Baal, que era el dios de la lluvia y la fertilidad. Creciendo en medio del poder y el pecado, se convirtió en una mujer muy influyente, poderosa y sobre todo muy mala. El capítulo 25 de Primeros Reyes declara que ella instiga a Acab a hacer lo que estaba mal. A pesar de que el rey de Israel era culpable de sus elecciones equivocadas, gran parte de su caída se debió a su esposa Jezabel. Odiaba tanto al Dios de Israel que ordenó a todos los profetas del Señor que fueran asesinados. Tener a un rey dirigido por su reina era inaceptable en esa sociedad, ya que la bendición siempre estuvo sobre el rey y él debería tomar decisiones sobre su pueblo. Esto muestra la incompetencia y debilidad de Acab. Hubo momentos en su vida en los que parecía que quería arrepentirse y seguir el camino de Dios. Sin embargo, cada vez que surgía una luz de esperanza, Jezabel encontraba la manera de apagarla. El rey era débil en sus convicciones y sobre todo en su fe. Otra historia que evidencia esto fue cuando Acab quiso comprar una viña a un hombre llamado Nabot, un agricultor que era siervo de Dios, y rechazó la propuesta del rey porque creía que esa oferta desagradaba al Señor. Acabó muy molesto con esa negativa y regresó al palacio para lamentarse. Cuando Jezabel se enteró de lo que había sucedido, ordenó que algunas personas acusaran injustamente a Nabot de blasfemar contra Dios y contra el rey, siendo condenado a muerte por lapidación. Después de la muerte de ese hombre, Acab compró la viña demostrando una vez más que él era solo un títere en manos de esa mujer tan cruel. Es importante notar lo peligroso que es el espíritu de Jezabel, con una voz de influencia y control muy poderosa como lo fue con Acab, y sigue siendo hoy en día con todas las personas que permiten ser dominadas por esa entidad demoníaca. La Biblia dice que Elías desafió a los adoradores de Baal para ver quién es el verdadero Dios, Baal o el Dios de Israel. Cada lado debía preparar un altar y un sacrificio, pero no encender el fuego. En su lugar, debía invocar a sus dioses para que enviaran fuego desde el cielo. Los profetas de Baal oraron, bailaron e incluso se hirieron en un intento de invocar a Baal, pero no hubo ninguna respuesta ni señal de fuego. Después Elías construyó un altar con 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel, colocó el sacrificio sobre él y luego ordenó que el altar y el sacrificio fueran mojados con mucha agua. Luego oró al Dios de Israel y en respuesta el Señor envió fuego desde el cielo que consumió el sacrificio, el agua e incluso las piedras del altar, así con una única oración de Elías. El Señor expuso a los dioses falsos ante la nación de Israel, demostrando que Él era el único y verdadero Dios. Luego Elías ordenó que los profetas de Baal fueran capturados y muertos. Profetizó que la reina Jezabel tendría una muerte terrible, lo que lo enfureció mucho, amenazando con matar al profeta y haciéndolo huir.
El tiempo pasó, Dios cuidó de Elías y la profecía sobre el fin de Jezabel acabó cumpliéndose. Fue arrojada por la ventana por sus sirvientes y pisoteada por caballos. Después de muerta, su cuerpo fue devorado por perros. Tuvo la oportunidad de arrepentirse después de ver el resultado del desafío y escuchar la profecía de su muerte, pero decidió continuar con el camino de las tinieblas. Aunque Jezabel murió hace mucho tiempo y fue olvidada por muchos, su espíritu sigue vivo en este mundo y se manifiesta en el comportamiento y las acciones de muchos de nosotros. Cuando andamos con personas malas, es probable que tomemos decisiones malas. La influencia de esas personas puede manipularte para hacer cosas que desagradan a Dios, apartarte de su camino y llevarte al pecado. Es necesario tener cuidado con quien permites entrar en tu vida, desde una amistad hasta un matrimonio, porque si lo haces es muy probable que tu cónyuge te aleje de Cristo. Debes orar, creer en Dios, porque puede cambiar todas las cosas y no simplemente rendirnos. Pero quiero decir que necesitas estar muy cerca de Dios para no permitir que nada ni nadie te separe de Él como hizo Jezabel con Acab. A menudo las personas asocian el espíritu de Jezabel con el sexo, la seducción y la promiscuidad, lo cual también es correcto. Esos son solo algunos de los frutos de esa entidad satánica. Creo que hay 3 poderes principales en este espíritu. El primer poder es el control. Esta entidad es controladora, manipuladora, aprisiona a las personas, a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, no tiene género. No porque se trate de un espíritu con nombre de mujer no puede apoderarse de la vida de los hombres también. El espíritu de Jezabel, que también ha habitado en el hogar de muchas familias, incluso cristianas, no son pocos los casos de parejas que buscan ayuda debido a la lucha por el control. Si esto es una realidad dentro de tu hogar, ora a Dios pidiendo un cambio hoy mismo, porque este espíritu maligno quiere destruir tu hogar y tu familia. Otra cosa importante, no intentes controlar a tu cónyuge, tus hijos, tus empleados, tus colegas de trabajo, ni a ninguna otra persona que forme parte de tu círculo de relaciones, porque esto no viene de Dios. El segundo poder es la religiosidad. La historia de Jezabel también nos sirve como advertencia sobre personas que tienen un espíritu religioso, así que ten mucho cuidado con aquellos que hablan mucho de Dios, que están dentro de la iglesia pero que no tienen una relación íntima y verdadera con Él. Estas personas cumplen con sus deberes religiosos, buscan o mantienen altos cargos dentro de la congregación y debido a esto se creen mejores y más importantes que otros cristianos, cuando en realidad no llevan a Cristo en sus corazones, se adoran a sí mismas y por lo tanto son tan idólatras como un pagano. El tercer poder es el odio hacia la autoridad establecida por Dios en su mente. Jezabel tenía toda la autoridad como reina de Israel y no le importaban los profetas ni el pueblo de Dios. No se arrepintió de sus pecados, incluso después de que Dios demostró su poder en el Monte Carmelo. Este espíritu también está presente en nuestros días porque algunas personas quieren buscar su propio beneficio egoísta sin respetar el orden o la jerarquía. Mantente alerta a aquellos que manipulan, planean, engañan y tratan de tomar el control de las cosas para perjudicar a los que lideran y que fueron elegidos por Dios. Aléjate de estas personas porque pueden inducir a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Esta historia aún no ha terminado. Como hemos visto, su espíritu todavía ejerce mucho poder y perjudica a muchas personas en este mundo. Pero hay una promesa de final feliz. El día en que Jesús regrese y establezca su reino, enviando a Satanás y sus demonios al lugar que fue creado para ellos, el lago de fuego del infierno. El espíritu de Jezabel es fuerte y puede causar estragos en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo de Dios es mucho más poderoso y si lo tienes en tu corazón, podrás reconocer las características de esta entidad maligna y saber cómo lidiar con las personas que están siendo utilizadas por él. Por lo tanto, ora para que el Señor te guíe con su Espíritu Santo en todos los momentos de tu vida.